Hola, Débora. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Muchos temas. Sí, muchos temas. Sobre todo todavía impacta el tema YPF, claramente, sí, porque de nuevo, pese al error, insisten en contarte un cuentito que ni los chicos de Jardín de Infantes creen. Creo que Kicillof en un ratito va a dar una suerte de declaración, pero ya en el posteo hay una vez más una actitud para... Claro, es que tiene que pagar los platos rotos y no saben cómo enfrentar a los suyos. Sí, ¿viste? perdón, los platos rotos los pagamos nosotros, ¿no? Sí, está bien la verdad que para él es gratis. Primero porque es contra el Estado argentino, somos nosotros los que lo vamos a pagar, y la causa que tiene el hijo en el que está Kicillof y otros involucrados duerme hace 19 años. Y la defensa va a ser política. Es lo mismo que Cristina con Vialidad, sí, ¿viste? Sí, siempre es política, nunca hablan de los hechos, y además es siempre con el mismo argumento: la soberanía energética, la línea de bandera, la compañía petrolera de bandera, y dale con la bandera. Y las consecuencias las pagamos siempre los mismos. En el mes de la bandera que acaba de terminar, ¿no? Que es junio, si Belgrano se despertase, ¿no? La verdad es que da vergüenza un poquito, ¿no? Porque me parece que no hay manera de sostener con ningún tipo de argumento lo que fue un error político, geopolítico, económico, jurídico, de un atropello y de una ignorancia supina que hoy quieren justificar. Cuando decían los platos rotos, claro, porque quieren frente a los suyos contar de nuevo el cuento que le contaron durante casi 20 años y que hizo que el rebaño se redujese a la mínima expresión de los militantes, casi meto una vocal equivocada, que son como, viste, no ven otra cosa que no sea lo que ellos les dicen, sí, ¿viste? No, sí. Son por fe, son sí, conversos. A mí hay dos cosas que me quedan de todo este episodio que estamos viendo, ¿no? Con el espejo retrovisor de YPF. Por un lado es el mecanismo, la matriz del kirchnerismo, ¿no? Que para mí YPF tiene un hilo conductor con Aerolíneas Argentinas y la Cámpora, y haber convertido a la compañía en una caja política con Máximo Kirchner, con Mariano Recalde, bueno, el propio Kicillof, que estuvo también allí. Después, bueno, cuando ellos deciden buscar un socio, y lo pongo entre comillas porque Néstor Kirchner es especialista en encontrar socios de este famoso capitalismo de amigo y traer a los Eskenazi, el grupo Petersen no tenía ningún antecedente en el área energética. Lo mismo que Lázaro Báez cuando le dice: creé Austral Construcciones sin tener ningún antecedente en materia constructora. Y bueno, mirá el punto de correlación. El grupo Petersen tenía el Banco de Santa Cruz, Lázaro Báez venía de ser cajero en Santa Cruz. Y así van construyendo, ¿no? Con YPF, con Aerolíneas, con Austral Construcciones, esta matriz que nosotros hemos visto durante tantos años, con el argumento de la soberanía energética, alimentaria, bueno, la línea de bandera, la petrolera de bandera. Vos sabés que el propio Daniel Muñoz, que tenía ahí muchos millones, pero algunos, los llevó al altillo del contador Manzanares, que dice que, bueno, cayó en la trampa porque quería proteger a su amigo con esos 70 millones de dólares. Yo estuve en la casa de Río Gallego, de Manzanares, por eso escribí el libro y contando estos detalles, donde me mostró dónde guardó los bolsos. Pero el dinero que tenía en otra cuenta estaba compartido con los Eskenazi, que funcionaban como... A ver, socios, testaferro. Ayer Pani hizo una editorial que vale la pena leerla hoy también en La Nación. Fue bien explicativa del paso a paso de cómo fue esta idea. Primero, la locura, ¿no? De la cuenca del Orinoco, armar un gasoducto con Chávez, ¿viste? Estaban ahí juntos, imagínate, ¿no? El Aleph que pensaban imaginariamente, porque se querían quedar con todo, de armar un gasoducto, algo que obviamente no existió. Sí, pero y esa soberanía energética, después vino Enarsa y todo eso, con los barcos regasificadores que nosotros pagábamos carísimos. Vía debido, ¿no? ¿Te acordás? El millón de BTU, ¿no? Etcétera. Entonces, claro. Bueno. Pero además... Néstor tenía como la envidia porque Lula podía manejar su matriz energética, él no. Ya le venían contando a Cristina y a ellos que eran los grandes líderes para esta supuesta revolución, en la que había que arrasar con todo, modificar la Constitución y dar efectivamente un golpe que no terminó ocurriendo porque, bueno, ya sabemos lo que pasó con la sociedad civil y las Fuerzas Armadas en general. Pero en materia de matriz energética y de sociedad con los Eskenazi, fíjate que son los Eskenazi los que finalmente terminan siendo acreedores. Ahora, los Eskenazi en relación con los Kirchner o con Cristina Fernández, ¿cómo es esa relación hoy por hoy?
porque es o es impericia la que hay que sumarle una matriz de corrupción, ¿no? Lo de YPF. Bueno, ellos compran el 20% del paquete accionario gratis a cambio de futuras regalías o dividendos de la compañía, e incluso en el medio de la operación piden retrasar esos dividendos para que ya no sean de Repsol, sino del propio grupo Eskenazi, ¿no? Claro. Esa maniobra urdida por el propio Néstor Kirchner. Es que te hacían el cuento del tío. Todo el tiempo te hacían el cuento del tío. Daniel Muñoz le dice a Víctor Manzanares que está muy preocupado realmente, porque está arrepentido, pero porque el costo de la corrupción, cuando pasa por dentro para gente que se arrepiente de verdad, te arrasa. Cristina, porque tiene un montón de, a ver, ¿cómo decimos, no? Con este frío de, como la cebolla, ¿no? De capas, y por ahora resiste. Veremos qué pasa en su interior con el tiempo, ¿no? Pero, no obstante, el cuento del tío era... Daniel Muñoz decía, le cobramos una tasa, un impuesto a la Argentina por haberla salvado de no sé qué cosa, y ese era el argumento. Después tuvieron que reconocer que el dinero era para comprar voluntades. Y los millones, y el club de los 1.000 millones a los que Lázaro Báez quiso pertenecer con el dinero en el exterior, ya era una ostentación incontrolable. En algún momento se reunían todos estos muchachos, Fabián Muñoz y muchos otros, se reunían en Río Gallegos, allí la bautizó Manzanares como, digamos, la ciudad del pecado, el origen del mal, así le dijo Mariana Zubi, creo que incluso es el título de un libro, para ver qué otros negocios podían hacer. Lo de YPF es parte de esa trama. Sí, por eso te contaban la soberanía energética, viste, como te hablaban de la pobreza, pero tenían la Louis Vuitton bajo el brazo y a los apoderados, socios, testaferros, los tenían haciendo negocios para ellos, sí, ¿viste? Sí, lo mismo la soberanía alimentaria, lo mismo la soberanía de los cielos y la aerolínea de bandera. Mira, y otra cosa que me parece interesante, porque tenés una nota en unos minutos. Sí, Eduardo Madeo está con nosotros, ya lo sumamos. Porque escuché a muchos kirchneristas que defendían la posición del gobierno en aquel entonces y de Kicillof y de Cristina, decir, fue el Congreso. Bueno, primero hay que recordar que Cristina venía de ganar con el 54% de los votos y que el Congreso durante el kirchnerismo era una escribanía porque tenían mayoría en ambas cámaras, ¿no? Entonces, más allá de que hayan votado radicales, de que haya habido abstenciones o votaciones de los cívicos, pero digamos, la mayoría igualmente la tenía el peronismo. Pero ojo con los climas de época, porque es cierto que Cristina venía de ganar con el 54%, con el Congreso estaban las gradas militantes, que nadie quería ponerse la opinión pública en contra con esa marea que traía Cristina de aluvión electoral. Pero ojo que hoy también hay un clima de época. En ese momento era mala palabra ser de derecha, ser antiestatista. Sí, ahora estamos con el péndulo del otro lado, Sí, ¿viste? Entonces sí. yo digo, ojo con los climas de época, y cuando hay que hacer lo que hay que hacer, no hay que mirar la votación de mañana o mi electorado de la vuelta a ver si me mira mejor o peor. Digo, cuando uno tiene responsabilidades en cargos públicos, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por eso me parece interesante después la nota que va a hacer con Amadeo. Sí. Independientemente de los climas de época, ¿no? Totalmente. Vale para entonces y vale para ahora. Totalmente. Y le reclamamos también a la justicia. Para eso nuestro laburo tiene dos funciones. Contar historias, si se pueden, que sean lo más educativa del mundo, para divulgar el conocimiento. Y la otra es observar o en todo caso ser representantes de la gente que está mirándonos para ver cómo laburamos. Y en este caso también hay un sector de la justicia al que miramos de cerca. Vos hablaste de la causa Eskenazi, que nadie toca hasta acá. Bueno, en una de esas nunca es tarde, ¿viste? Para empezar. Sí, Yo estaba revisando. Hijo, pero yo digo, ojo, porque también el gobierno se rasga las vestiduras con esto que está pasando, y el juez que tiene dormida la causa hace 19 años es el mismo que el presidente nominó para la Corte. Claro. Y que cuando tuvo que ir a exponer frente a los legisladores antes de su nominación, para cuando se tenía que aprobar su pliego en la comisión, le preguntaron por el tema YPF y los años que lleva la causa dormida, y dijo que todavía estaba en etapa de no sé qué investigación. No hubo un llamado de indagatoria, un procesamiento, nada. Muy vinculado con los poderes, viste, con todo, incluso los judiciales. Creo que la Argentina está, digamos, a mitad de camino. En una de esas ahora con un rumbo un poco más saludable, pero a mitad de camino ser una república como corresponde. Sumamos a Amadeo, te despido después de una pregunta seguramente tenés para él, agradeciéndote el pase. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. Bueno, un gusto escucharlo porque usted conoce parte de esta historia y nos interesa mucho su opinión. Fui uno de los 33 diputados que tuvo el orgullo de votar en contra, en una de las sesiones más duras y violentas de mi carrera parlamentaria.
El Congreso estaba rodeado, pero había miles de personas, globos, etcétera, y adentro también. Y era un ambiente, una mezcla de ambiente de festejo, pero también de violencia. Esto es cómo alguien puede oponerse a la soberanía, a todas las palabras que decía. Era mala palabra, era antiestatista, exactamente. Sí. Y bueno, con 32 compañeros, entre ellos, bueno, Pinedo, Bullrich, Bertol, etcétera, votamos. A nivel de anécdota, simplemente no nos podían sacar del Congreso. O sea, la seguridad no se animaba a dejarnos ir a la calle, esperamos un rato muy largo, porque afuera... Eran los traidores a la patria. Totalmente, era una mezcla de alegría y violencia, nos quedamos hasta muy tarde, mientras se consumaba esta brutalidad, ¿no? Débora, sé que estás comprometida hoy, así que gracias. quiero agradecerte me quedo, siempre. Por supuesto, me quedo viéndolos. Gracias, muy amable. Eduardo, pero a su vez, lo que vamos descubriendo, la medida que no jalamos del hilo, como se dice, es que además de impericia,